Hola, bienvenidos a una nueva edición del podcast Póngase Fuerte, donde el ejercicio, la nutrición y la motivación se unen para ayudarte a tener una vida mejor. Hoy estamos nuevamente con Manolo Campos. Él es el presidente de la Federación de Levantamiento de Potencia y es la persona que más peso ha levantado en América Latina. Y hoy vamos a conocer un poquito más sobre esa faceta personal de esa fuerza que hay en esos brazos de Manolo. Manolo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente aquí al programa y bueno, vamos a conversar un poco sobre la historia de powerlifting y un poco de lo que hemos logrado a nivel nacional e internacional. Hay cosas súper interesantes, Manolo, de la carrera suya y demás, pero vamos a irnos al principio. ¿De dónde nace ese amor por el powerlifting? ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo se enamoró de esa disciplina? Bueno, mi padre fue levantador de pesas, campeón nacional, campeón centroamericano y desde pequeño siempre quiso que yo me dedicara o fuera levantador de pesas. Sin embargo, no lo hice a mi juventud, algo que lamento no haberlo hecho. Me dediqué a otros deportes, jugué básquet, anduve en patineta, anduve en patines. Lo de la patineta sí lo agarré bastante en serio. Lastimosamente no era deporte olímpico como lo es ahora, porque probablemente me hubiera quedado en el deporte olímpico, en el skate. Un día lo contratan a él para ser entrenador de Juegos Nacionales con el Comité de Deportes de Desamparados. Y yo le digo, ¿para dónde va? Y me dice, no, voy a ser entrenador, voy a llevarme las pesas, ta, ta, ta. Y la no, yo voy. Y empecé. Ujú. Un año después fui y competí en los Juegos Nacionales en San Carlos en el 99 y fui campeón nacional. Fue algo que me llenó mucho, subirme en el podio, ser medallista, hice récords nacionales con un año de entrenamiento. Y yo ya ahí me quedó sembrada la espinita y yo dije, yo quiero hacer esto a nivel internacional. Sin embargo, empecé a entrenar fuerte, tuve ahí algunos altercados y no fue hasta que volví en el 2003 a empezar a entrenar fuerte y salí a mi primera competencia en el 2005 y logré ser campeón centroamericano, pero en la disciplina de halterofilia. Ahí empecé a catapultarme porque ese campeonato que fuimos a nivel centroamericano le logré ganar a atletas que venían de Juegos Olímpicos en su momento. Y yo dije, no, esto es lo mío y seguí. Yo tuve un sueño. Fuimos a Juegos Centroamericanos y el Caribe y fui el medallista o fui el atleta más medallista para Costa Rica en general de todos los Juegos. Acuerdas, sabes que competió Neri, Gabriela Traña, Leonardo Quiroz, taekwondista. Y fuimos un grupo bastante grande y logré tener hasta una beca del Comité Olímpico Internacional. Nos preparamos para participar en los Juegos de Guadalajara en el 2011, que nos fue sumamente bien. Hasta intenté un récord panamericano esa vez. No subí a podio, pero tuve un resultado bastante bueno. Y ya en el 2011 logramos competir en el primer campeonato del mundo. Primer tico que compite en un campeonato del mundo en halterofilia en París. Y ya para el 2012 logró una clasificación a los Juegos Olímpicos de Londres. Al final tuvimos algunas complicaciones con el Comité Olímpico y con el presidente de la Federación de Halterofilia, tanto así que no me mandaron estando clasificado, donde había entrenado durante años, me había preparado muy duro. 3 años de mi vida los dediqué a un entrenamiento sumamente agresivo en mi casa, donde me levantaba a entrenar temprano, descansaba, almorzaba, volvía a entrenar y llegué a tener un rendimiento deportivo, de ser top entre los 15 mejores hombres más fuertes en halterofilia en el mundo. Y bueno, no se dio, así que posteriormente, en ese momento, paso de ser un deportista de halterofilia a un powerlifter. Y abro mi gimnasio, el MC Gym Training Center. Paso a ser también presidente de la Federación de Powerlifting de Costa Rica, o la asociación AELEPO CR. Y empezamos a trabajar para desarrollar el deporte de powerlifting ya de manera ya grande. Cuando empecé, el doctor Hugo había hecho su trabajo, una persona sumamente ocupada,
pero habían un grupito muy pequeño de powerlifter. Ya con tener el gimnasio, empezamos con un rack, una barra, un jueguito de discos dentro del gimnasio, y hemos ido creciendo paulatinamente a través de los años. Desde el 2012 abrimos el 10 de diciembre del 2012 las puertas del MSG Training Center, que viene a ser la sede, y vamos a hablar mucho de mi gimnasio porque vino como de la mano para poder desarrollar las dos cosas, ¿verdad? Desarrollar el powerlifting y desarrollarme yo y tener un lugar donde poder entrenar y pues también pues mantenerme, etcétera, ¿verdad? Y empezamos a crecer, empezamos a hacer eventos internacionales acá en Costa Rica y empezamos a crecer, y yo siempre soñé en subirme en un podio en un campeonato del mundo. Entonces, ya en 2011 había competido en mi primer mundial de halterofilia, y fui en el 2012 a mi primer campeonato en noviembre de powerlifting. Eso fue en Puerto Rico. Y a la fecha empecé a competir, pero ahí tuvimos un pequeño desvío en el camino también, ¿verdad? Lo que fue 2013, 2014 y 2015, se viene el boom del CrossFit en Costa Rica, y nosotros fuimos el tercer CrossFit que abrimos en Costa Rica. Entonces me hice crossfitero en el momento, ¿verdad? También por una cuestión de marketing, una cuestión de desarrollo del gimnasio. Y bueno, también nos fue bastante bien en el tema de CrossFit. Logré hasta tener unos resultados a nivel mundial increíbles. Pero me voy a competir a un campeonato del mundo de powerlifting, y por mi peso, que había bajado mucho de peso, había llegado a 103 kilos. Hoy me están viendo acá en el programa con 130, pero en mi mejor momento de powerlifting llegué a 155 kilos. Que eso fue todavía hasta el año pasado, bastante peso. Claro. Y en ese momento había bajado a 103 kilos. Tenía 9% de grasa, totalmente fitness. Me voy a competir y quedé de último. Fui hasta, creo que fue a Luxemburgo, y yo dije, oh, esto no puede ser. Algo hay que cambiar. ¿Qué vamos a hacer? O sigo en el CrossFit o sigo en powerlifting, pero no puedo hacer como las dos cosas a medias. Y entonces decido subir de peso, retirarme del CrossFit, y empiezo a pelear. Voy a 3 campeonatos del mundo a buscar mi medalla soñada, y quedo de quinto. Y yo, las 3 años consecutivos quedé quinto. Y yo decía, Dios mío, yo quiero esa medalla, ¿qué hacemos? Y lo que hice fue subir de categoría más, a las categorías súper pesadas. Siempre fui un hombre liviano, aunque llegué a 155 kilos, pero competía contra, o las categorías se compiten contra hombres de 180, 200 kilos. En ese momento estaba en su mejor momento Blaine Sommer, un hombre de 192 kilos de Estados Unidos, el top, el campeón del mundo, que llegó a ser 515 kilos de sentadilla, 400 kilos en press de banca, una bestialidad. Y sin embargo, en el peso muerto le ganaba. ¿Verdad? Porque era mi movimiento. Sí. Al revés a él, ellos bajan en su peso muerto, y yo tenía esa posibilidad en el peso muerto. Y fue ya para el Mundial del 2019 en Dubái que logro mi sueño. La medalla que siempre quise. Y nos subimos en podio en Dubái. ¿En qué posición? Quedé tercer lugar en el mundo, pero me subo en el podio y tengo mi primer medalla mundial. Y ahí fue a repetirlo 4 veces consecutivas. Logré subirme en podio. Logramos 2 récords del mundo en powerlifting, y logramos llegar a ser número 2 del mundo en el ranking mundial. Logro clasificar a los World Games. Compito en los Juegos Mundiales de Alabama, Birmingham, que son cada 4 años, igual que los Juegos Olímpicos, de deportes que no están en Juegos Olímpicos. Y seguimos compitiendo. Logramos un segundo lugar. Estuve muy cerca en Lituania
de ser campeón del mundo. De hecho, lo había logrado y me revirtieron un levantamiento y me mandaron a un puesto más bajo. Fue un choque bastante Claro. fuerte. Y ya lo que fue el año pasado, 2024, tomo el reto de tener un campeonato del mundo, de tener un campeonato del mundo, empezar a organizar un campeonato del mundo que fue en el 2025 y hacer un campeonato de América en 2024 que está muy cerca de mi competencia del Mundial de Islandia del año pasado. Entonces, en toda esa organización no me dio tiempo de prepararme bien y no tuve un resultado positivo. Entonces, tomo la decisión de retirarme en diciembre, porque si con un campeonato de América me absorbió demasiado, ¿cómo me iba a ir en un campeonato del mundo? Claro. O sea, fue demasiado desgastante, bastante difícil, entonces decido retirarme. En los 2 primeros meses bajo 30 kilos. El grupo de doctores, el doctor Alan Isma, el doctor Daniel Montero, que son mis médicos que me han estado ayudando, me han patrocinado, me dicen: Manolo, no baje más de peso, o sea, ha bajado demasiado muy rápido y te puedes lesionar, te puedes romper. Espérese unos 6 meses más y empiece a bajar un poco más, ¿verdad? Pero en ese lapso hemos estado haciendo ciertas cosas. Fuimos a la Fit Expo, levantamos una Cybertruck, que fue una locura total. Y aquí estamos el día de hoy viendo a ver si nos preparamos el próximo año, pero para competir en el Mundial ya Master, que va a ser en Estados Unidos, que va a ser cerca. Y en estos días también voy a estar compitiendo en el Campeonato Nacional de Halterofilia, que el año pasado fui a competir en un campeonato internacional Master y logré un récord mundial sin prepararme mucho para competir, pero estamos sumamente fuertes. Fui a competir, me arriesgué y lo logramos, y logré ser el mejor levantador Master del evento, que era un evento a nivel panamericano, y logré un récord del mundo en halterofilia. Entonces al final tengo 2 récords mundiales de powerlifting y un récord mundial de halterofilia, y en el 2022 se me reconoce y en Panamá me dan un galardón y me ingresan al Salón de la Fama de la Federación Internacional. De todo esto, Manolo, porque es una lista larga, entonces le voy a hacer una pregunta difícil. De todos los logros de su carrera hasta ahora, ¿cuál es para usted el mejor? El mejor fue mi primera medalla en Dubái, que fue mi medalla soñada. Recuerden que cuando venía contando la historia, en el 98, que me subí la primera, yo dije: yo quiero una medalla en un campeonato del mundo. Claro, pasó desde el 98 hasta el 2019, pero con mucha disciplina y perseverancia y logrando querer lograr los sueños. Para lograrlo tuve que hacerme mi propio gimnasio, desarrollar el deporte a nivel nacional y se lograron los objetivos. ¿Verdad? Ha sido un trabajo bastante grande de vida en general, pero totalmente satisfecho con todos los resultados deportivos a nivel mundial. Manolo, ¿cuál es el peso máximo que ha levantado en cada una de las 3 pruebas del powerlifting? Bueno, a nivel mundial tengo el récord con 427.5 kilos en sentadilla. Sin embargo, me quitaron una sentadilla con 435 kilos cuando iba a ser campeón del mundo, que debía haber sido campeón mundial en Lituania. Y entrenando logré llegar a 465 kilogramos, arriba de las 1000 libras en sentadilla. En el press de banca logramos en entrenamientos llegar a 375 kilos. Y mi mejor movimiento del peso muerto a nivel internacional, a nivel mundial, que fue mi primera medalla en Dubái, logré llegar a 420 kilos entrenando. Y ese peso a forma natural, solamente 3 hombres lo han hecho en la historia del powerlifting, en la historia del mundo.
Mucha gente me dice, no, Hafthor que levantó 510 kilos, sí, pero con química, con ayudas externas. Pero de forma natural, llegamos a hacer en entrenamiento 420 kilos y esos de los pesos, digamos, nadie ha pasado de 420 kilos en la historia de forma natural, real. Pero y en press me dijo, entrenando y en competición, ¿cuál es lo máximo? En competición llegué a 331 kilos, ya buena en competición. Sí, claro. Damos 365 kilos en un evento mundial, para un récord mundial. Y ese día venía bajando y se me desgarró el equipo de competición y fallé el levantamiento por eso. Estábamos listos para hacerlo. Ya había hecho los 375 entrenando antes de irme a hacerlo en la competencia. ¿Usted se considera el hombre más fuerte de Costa Rica? Me considero, tal vez suena demasiado egocentrista, pero lo soy. Y no solo de Costa Rica, actualmente soy la persona que más peso ha levantado en la historia de Latinoamérica. Ya sea en powerlifting y en halterofilia, soy como la segunda persona que más peso ha levantado. Pero la primera persona que más peso ha levantado o que más ha levantado ha salido dopado 2 veces. Entonces, me deja las dudas. 2 veces suspendido por dopaje. Pero a nivel centroamericano soy la persona que más peso ha levantado en halterofilia. En movimientos de fuerza también. Y a nivel de powerlifting, la persona que más peso ha levantado en Latinoamérica. En las 3 modalidades del powerlifting. Sí. ¿Y qué responsabilidad le da eso? Porque debe haber muchas personas que lo ven a usted como un ejemplo, muchos atletas que ya tienen su tiempo, que están empezando y que lo ven como un ejemplo. ¿Qué responsabilidad le da eso? Bueno, no es como una responsabilidad, pero es mi legado y sí quiero pasarlo. Parte de lo que yo quiero en mi vida es que el deporte de la fuerza, el deporte de powerlifting, llegue a ser uno de los deportes más importantes de Costa Rica. Ese es como mi objetivo y mi legado. Hay muchas personas que a veces están de acuerdo con mis decisiones o no, pero al final de cuentas hemos logrado mucho. Por ejemplo, a nivel centroamericano, ¿verdad? De tener una asociación tan fuerte, de tener hasta la capacidad de hacer un campeonato del mundo y de tener resultados increíbles, porque hemos tenido varios campeones del mundo juveniles y también máster y en la parte open con mi persona. Así que eso, por lo menos, y a nivel centroamericano no se ha logrado, solo nosotros lo hemos logrado. Manolo, obviamente, una de las curiosidades que uno se pregunta es cómo es su rutina de ejercicios, cómo es un día de ejercicio en la vida de Manolo, cómo divide los ejercicios en la semana, cómo es esa parte de sus rutinas de ejercicio diarias y semanales. Vamos a ver, cuando comencé o cuando fui desarrollándome como atleta, era más estructurado el tema de todo el macrociclo, todo el mesociclo, que son cómo se desarrolla un programa de entrenamiento. Y hacía mucho volumen, mucho trabajo. Conforme fui aumentando mi peso corporal en los últimos años y desarrollando la fuerza a los niveles que logré llegar, empecé también a entrenar de acuerdo a cómo me sentía, de acuerdo a escuchar mi cuerpo. Y entonces, por ejemplo, si fuera el entrenamiento de press de banca, un día hacía un entrenamiento de volumen y otro día hacía un entrenamiento de fuerza pesado, ¿verdad? Pero fue más escuchando mi cuerpo. Y lo he conversado con muchos powerlifting a nivel del mundo. Cuando ya llegan a su top, básicamente todos en las categorías pesadas terminan entrenándose ellos mismos y entrenando de la misma manera que yo lo estaba haciendo. Porque se llega a un nivel tan alto que hay que escuchar mucho su cuerpo, es mucha la carga, es mucho el peso que cargamos. No es hasta sano montarse 1000 libras en la espalda cada cierto tiempo, ¿verdad? Entonces hay que prepararse mental
y físicamente para llegar a mover esas cargas, porque la exigencia es demasiada. Sin embargo, el powerlifting, aunque esté dividido en categorías y cada quien llega a sus pesos, ¿verdad? Por divisiones y todo, y al final seguimos siendo humanos, tenemos las mismas muñecas, la misma cantidad de hueso y, y movemos en las categorías pesadas una gran cantidad de peso, y al final eso hay que respetarlo y cuidarlo y escuchar el cuerpo. Tal vez como en el momento más top de su carrera, ¿cuántos días a la semana iba al gimnasio? ¿Cuántas horas le dedicaba por día? Entrenamos, y eso sí me gusta, entrenarlo a mis atletas, y como yo lo he entrenado durante toda mi carrera deportiva, nosotros entrenamos lunes, martes, miércoles, descansamos los jueves, entrenábamos viernes, sábado y descansábamos domingo. Hacíamos esa rotación de días para darle 3-2 y con el descanso, 3-2, descanso, ¿verdad? Y tener una recuperación fuerte, ¿verdad? Hay muchas personas que por el tema de trabajo y eso, les gusta entrenar de lunes a viernes y descansar, pero son demasiadas horas de descanso, de un viernes en la noche a un lunes en la noche. Son demasiadas horas y eso tampoco es lo correcto. Y después viene la parte de la alimentación. Es sumamente importante el tema de la alimentación. Tengo un nutricionista, un Michael, que me hizo pruebas de ADN para saber la cantidad y los alimentos que realmente eran beneficiosos para mí, pero de acuerdo a mi genética. Y también con la ayuda del doctor Alan Isma, estuvimos con vitaminas, con todas las cosas necesarias que él consideró para, de forma natural y que no fueran de dopaje, ¿verdad? Obviamente, para tener un buen rendimiento. Y por otro lado, el cuidarnos en la parte de dolores, de lesiones. Siempre he tenido durante estos últimos años al doctor Daniel Montero, que tiene la clínica ahí en Barrio México, que es la persona primera que yo recomiendo, ¿verdad? Cuando alguien tiene una lesión, por ejemplo, usted le duele el hombro o el codo, y usted puede ir a un fisioterapeuta, le puede hacer un montón de sesiones y todo, y tal vez lo que tenía era algo desacomodado, o algo no está alineado, y un fisioterapeuta no te lo va a alinear. Entonces, primero ir a que esté todo bien alineado y que tengan las recomendaciones si ocupa o no un fisioterapeuta. Y con todo este grupo de personas que estuvieron siempre colaborándome, ayudándome, obviamente también la familia, siempre apoyándome al mil, ¿verdad? Y las personas que están conmigo en el gimnasio cerca, siempre apoyándolos a nosotros, porque es un deporte que se ocupa una colaboración muy grande de personas extra para poder entrenar, digamos. Un corredor puede ir a correr pista y vive solo, y puede ser que corra 100 metros, pero él lo va a hacer solo. Pero no, en powerlifting, del nivel que yo llegué y con las cargas, yo no puedo entrenar solo, ¿verdad? Yo ocupo un grupo de trabajo, personas que me ayudan a ponerme de equipo. Si me voy a poner 1000 libras en la espalda, ocupo 5 personas que estén conmigo a la par para cuidarme en la sentadilla. Si no, sería arriesgar mi integridad física. Y todo esto, pues, es un poco también más complicado para poder tener resultados, ¿verdad? También el tema de la alimentación. Ahí le atravieso el caballo porque sí, el tema de la alimentación era algo que me interesaba mucho preguntarle. Tal vez igual yéndonos al momento más top de su carrera, ¿cómo era el menú de un día? Desde el desayuno hasta la última comida, ¿cómo era de un campeón la alimentación en todo un día? Bueno, primero que nada, tomar en cuenta que llegué a pesar 155 kilos, que es extremadamente mucho peso. Tenía una alimentación de un promedio de 8000 calorías diarias. Y eso, el poder llegar a procesar eso, también es con el tiempo, ¿verdad? Yo antes, cuando era más liviano, yo intentaba comerme 8000 calorías y no podía, ¿verdad? Pero todo es como el entrenamiento, todo va como de la mano, ¿verdad? Entrenábamos más pesado, entrenábamos más y era más grande y podía comer más. Y así sucesivamente, sin tener ninguna ayudas extra, ¿verdad?
Pero sí, digamos, siempre comía 5 veces al día o con 2 meriendas pequeñonas, pero siempre fueron, eh, ya, bueno, ya en ese momento que llegué a las 8000 calorías, lo que hacía era 4 comidas Ujú, fuertes, ujú. pero fuertes gigantes. Por lo menos Ya. un plato de fuertes, ¿qué sería? Un pollo entero asado, por ejemplo. Eso con cosas extras, ¿verdad? Ajá. Un desayuno, 8 huevos, pan, queso, cereales, Ujú. o sea, heavy. Sí. Sí, Sí, no, todo. no es fácil, uno ve gente entonces, que dicen que es una de las partes más difíciles, más bien el tener que comer tantísimo. Sí, correcto, ¿verdad? Pero, este, y no, y también la parte económica, ¿verdad? Claro, porque es demasiados gramos de proteína al Ujú. día para poder sostener esa cantidad de energía que vamos a gastar en un entrenamiento de fuerza. La otra, no sé, como por decirlo así, pata de la mesa, además del ejercicio y la alimentación, es el descanso, ¿verdad? Ya me decía usted algo muy importante de no dar más de un día de descanso, eso está bastante interesante. Pero quería preguntarle en la parte del sueño, ¿cuánto tiempo dormía, digamos, igual en el momento top o incluso ahorita, cuántas horas duerme al día? Bueno, mi periodo de sueño siempre era tratar de dormirme como entre 10:30 11, que ya era tarde en realidad, pero por mi trabajo y que el gimnasio lo cerramos tarde, pues siempre me da un poco tarde para, mientras llego a la casa y como y todo, me da entre 10:30 11 para dormir. Eh, pero siempre hacía una siesta de 2 horas después de almorzar. Ujú. Sin esa siesta no hubiera sido posible la recuperación y después era alistarse, tomar otra vez, volver a comer, tomar café y ya entrenar pesado. Pero sí, las sesiones de entrenamiento andan entre 2 horas a 3 horas por día. Porque, a ver, como para que lo entiendan, digamos, usted está en un gimnasio normal, usted va a su gimnasio y usted agarra una máquina y usted hace una serie y si es poco peso, rapidito puede salir. Bueno, pues usted hace entrenamiento libre, usted hace una sentadilla, ocupa un poquito más de Ujú. tiempo. Cuando somos powerlifter y nosotros, por eso hay muchos memes, ¿verdad? Que hay mucha gente que hasta descansa y todo mucho, ¿verdad? Entre una serie y todo, digamos, si yo hago una sentadilla de 400 kilos, entre lo que termino de hacer la sentadilla, me quito el equipo, me recupero, me vuelvo a vendar, me vuelvo a alistar para hacer otra serie, a veces pasan 15 minutos. No es una cuestión como que yo pueda decir, hice 1000 libras de sentadilla, me senté, ya hoy voy por la otra. No, eso no existe, ¿verdad? Entonces, entre más grande sea el volumen de peso y de trabajo, también los descansos son mucho más largos. Y entonces, obviamente, solo una sesión de sentadilla así dura hora y media. Y después así me tocaban los accesorios. Y si en ese entrenamiento me tocaba una sesión de sentadilla pesada y después una sesión de press de banca pesada, de ese día duré casi 4 horas entrenando. Entonces, ese es el tema. Y una sesión así tan larga de entrenamiento conlleva demasiada energía. Son las calorías que ocupamos para mantenerlos. Claro. De todo esto, porque ahora hay muchos sacrificios, mucho esfuerzo, ¿qué es lo más difícil para un powerlifter? Lo más difícil, creo que lo más difícil para un powerlifting y para cualquier deportista es mantener la motivación y mantener la disciplina. Porque yo tenía un objetivo muy claro, ¿verdad? De a dónde quería llegar, porque la palabra motivación está dividida en dos secciones, motivo y acción. Entonces, si yo tengo un motivo, voy a tener una acción. Si no tengo un motivo, no voy a tener una acción. Entonces, yo tenía un motivo muy claro y muy alto. Yo quería ser campeón del mundo. No lo logré, pero sí logré llegar a ser número 2 del mundo. Pero yo quería año tras año llegar y llegar y llegar. Y me esforzaba y comía más y subía más de peso y me explotaba. Pero yo tenía ese motivo que era el ser campeón del mundo. Y lo más difícil es mantener eso a través del tiempo. Un día vi un estudio de powerlifting, específicamente
que hombres a nivel mundial duran un promedio de 4 años y mujeres 3 años. Pero y yo me mantuve desde el año 98 hasta el 2024, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Mucha gente me dice, no, es que usted tenía la capacidad. Yo no sé si la tenía o no, porque me costó muchos años llegar ahí. Y yo veo que a veces muchachos con 4 o 5 años ya están donde yo estoy hoy. No en Costa Rica, pero sí a nivel, digamos, ucranianos y que son potencia y vienen con ese montón de gente entrenando y compitiendo. Yo digo, ¿de dónde salen esos muchachos con 22 años prácticamente levantando lo que yo levantaba? ¿Cómo lo lograron? Pero obviamente se sabe cómo se logra. Están en un país con todas las condiciones. Yo le voy a ser sincero, digamos, mi primera competencia de powerlifting, nosotros nos levantamos con un equipo y nosotros fuimos a Guatemala a competir y nosotros no teníamos equipo. Y entonces un día antes vino el presidente de la Federación de Norteamérica y nos da una bolsa con todo el equipo. Y nosotros sin saber cómo se usaba el equipo, nos lo pusimos para la competencia al día siguiente. Eso no pasa en un país como Ucrania, como Rusia, como todos los países que tienen toda una estructura. Entonces iban a llegar más rápido. Yo duré años viendo cómo era que se utilizaban los equipos. Nunca nadie me lo pudo explicar. Yo tuve que aprender de prueba de error y cada vez que iba a un campeonato del mundo, yo lo que hacía era ir a todos los calentamientos y los entrenamientos de la gente, en vez de irme a pasear o ir a ver qué era lo que estaba haciendo todo el mundo. Y con mi Spanglish, como dice, porque no hablo bien inglés, de hecho hablo como un 50% y trataba y le hacía conversaciones a la gente a ver qué le entendía y qué me decían. Y así fui aprendiendo poco a poco. Y me costó mucho el aprender y el llegar a tener una metodología de entrenamiento que es la que tengo ahora. Yo tengo un sistema de entrenamiento, el MS System Training, que está hecho a través de mi experiencia personal de más de 25 años, donde tengo ya todo un programa bien estructurado, donde tengo todo lo que hice desde hace 10 años, lo que he hecho, lo que he probado con un montón de las personas que he entrenado más de 1000 personas, y básicamente es un estudio de entrenamiento, lo que yo tengo con las personas, con lo que aprendí afuera, con lo que me han dicho todos, y ya hoy por hoy es sumamente diferente. Ahora tengo una estructura en un gimnasio, el MC Gym, que hoy por hoy es uno de los gimnasios más grandes del mundo con equipamiento oficial de powerlifting. De hecho, creo que soy el más grande del mundo hoy. Tengo el conocimiento, entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, tengo una muchacha como Isabel Ugalde, que es campeona del mundo, se acerca a mi gimnasio y en 2 años viene y es campeona del mundo. Pero ella tiene todo mi conocimiento y tienen las instalaciones. Sí, el conocimiento, instalaciones y equipos que usted no tuvo. Exactamente, entonces a mí me costó mucho llegar, es como el que aprendió a la brava, ¿verdad? Como se dice. Y ahora todas estas personas que vienen y se acercan, empiezan a tener esos resultados. Por ejemplo, tengo un muchacho que se llama Diego Umari y Villor Flores. Uno tiene 2 años y ya es medallista mundial y el otro empezó conmigo ahora en febrero, que lo trajo el padre. Y me dijo, a él le gusta la fuerza y quiero que usted me lo haga medallista mundial. Y le digo, bueno, pero eso se ocupa de esto y esto. Y me dice, tiene mi apoyo. Empezamos a trabajar y logró la medalla ahora del campeonato del mundo. Con 8 meses de entrenamiento. Manolo, la última pregunta que le quiero hacer es muy parecida a una que ya le hice. Le pregunté antes que cuál era su mayor logro, pero ahora quiero preguntarle para cerrar qué es lo más bonito que le ha dejado a su vida el powerlifting. Bueno, ha sido un modus vivendi, ¿verdad? Mi estilo de vida, que es lo que me ha dejado el powerlifting. Yo soy una persona que estudié ingeniería civil, no la he practicado. Y me he dedicado al deporte, me ha dejado conocer el mundo entero, me ha dejado conocer muchas personas a nivel mundial, tener muchas relaciones en general con muchas poblaciones, conocer todo.
Eh, y una de las cosas que más satisfacción me da hoy por hoy es hacer cambios de vida. Le he logrado hacer cambios de vida a muchas personas con el deporte. Algunos para bien, otros lo han tomado para mal. Algunos se han molestado conmigo por ser tan estricto, por ser tan querer llevar a las personas a alinearlos. Hay personas que se acercan o padres que me llevan hijos con problemas con drogas y todo. Y a veces terminan peleados conmigo porque trato de ser de un ejemplo. Una persona, yo no soy una persona que tome licor, no tengo vicios, trato de ser una persona de bien y, y eso es lo que promuevo y trabajo con muchos jóvenes. Tenemos jóvenes desde los 8 años en el gimnasio, desde niños. Tenemos el equipo de halterofilia de Juegos Nacionales, que va de los 14 años en adelante. Tenemos el equipo de boxeo en el gimnasio de Juegos Nacionales. Y tenemos escuelas de powerlifting desde los 8 años hasta los 13 años y medio, más o menos, hasta los 14. Y después la parte competitiva de 14 años en adelante. Entonces, manejo mucho lo que es la parte de jóvenes y invito a los padres a que me traigan a sus hijos para que se desarrollen en un deporte, en una disciplina deportiva. Si es halterofilia, es gratis. Si son menores de 18 años. Si es boxeo, también es gratis. Y si es powerlifting, pues tiene un costo, ¿verdad? Pero por lo menos logramos tener 2 disciplinas deportivas en el gimnasio totalmente gratis para menores de 18 años. Y es parte de lo que más me ha dejado y el poder trabajar y el desarrollar eso a nivel de las personas. Perfecto, Manolo, muchísimas gracias. Creo que y para la gente que nos está viendo es muy provechoso todo lo que iba a servir de motivación. Esa motivación que usted decía que es lo más difícil, va a servir de motivación para ponerse a ejercitarse, para hacer algo y tener una calidad de vida mejor en los próximos años. Eso es lo que estoy promoviendo hoy en día y lo que voy a seguir promoviendo, ¿verdad? Si llegamos a los 40 años y no hemos hecho, no importa. Vea, en este momento tengo 2 atletas mayores. Tengo a Luis Rojas Prado, que deberíamos traerlo aquí a que nos dé su testimonio. Es una persona que es powerlifter, pesa 74 kilos y la semana pasada en la Expo hizo un récord nacional con 216 kilos de peso muerto. Con 65 años, 74 kilos de peso corporal, 216 kilos. Es una persona que le dio un tumor. Estando en el hospital, le eliminan el tumor, le da hidrocefalia, pasa la hidrocefalia y después le da una meningitis. O sea, ¿cómo? Sí. ¿Verdad? Bueno, logra salir de todo eso, vuelve a entrenar, una persona sumamente fuerte, se pone a ayudarle al hijo, a cambiar una canoa, se resbala el techo y cae de cabeza. Otra vez para el hospital, 15 días ahí, logra pasar de eso. 6 meses después, choca con un pickup en moto, se brinca el pickup. Una persona de 65 años choca, se brinca el pickup, cae al otro lado de la calle y no tiene ningún hueso roto. Sí. Y lo vemos la semana pasada en la Expo levantando 216 kilos de peso muerto. Eso es impresionante, claro. ¿verdad? Pero eso es lo que hace La fuerza. la fuerza. Ahora tengo otra atleta que se llama Blanca Girón, 66 años, pesa apenas 52 kilos y logró levantar la semana pasada, el viernes, en el Campeonato de América de press de banca, 52 kilos y medio de press de banca, arriba de su peso corporal, en pecho, con 66 años. De carga. Claro. Y eso es lo que estoy promoviendo hoy en día. El desarrollo de la fuerza en personas mayores es lo más importante. Ni el dinero es tan importante. Toda la razón. Entonces los insto a que se acerque y yo podré ayudarles bastante con ese tema. Manolo, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en el episodio anterior y en esta vez muy amable y
De verdad, muy provechoso todo lo que nos dijo. Don Ricardo, aquí estamos para colaborarles y los esperamos en el MC Gym Training Center para hacerlos más fuertes. Pura vida, muchísimas gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon y nos vemos en un próximo episodio de este podcast Póngase Fuerte. Chao.